que es la defensora de los derechos de las niñeces, niños, niñas, adolescentes también. Marisa, ¿cómo estás? Acá Nicolás Márcico y el equipo de Radio Splendid te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bien, Marisa, gracias por el tiempo. No, por favor. Bueno, contame un poco cómo estás viendo en estos, 11, ¿no? Ya, 11 meses de gestión de Javier Milei y del actual gobierno, la materia de inversión o de cuidado de las niñeces, de las adolescencias. ¿Qué estás observando en cuanto a ese área? Bueno, nosotros venimos, la verdad, con una baja que ya traíamos del 20% del año pasado, del 2023. Uh-huh. Efectivamente, hubo cuestiones de, como se dice ahora, de la macro, como la inflación, de 25,5, de 20 el mes siguiente, que disparó no solo los precios, sino que también bajó lo que es la suficiencia de la asignación universal por hijo. Uh-huh. Ahora hay que reconocer, y eso fue una muy buena medida, que el gobierno lo primero que hizo, lo primero que hizo en términos, no sé si fue lo primero o lo segundo, pero en los primeros días de su mandato, sí, duplicó la asignación universal por hijo. Bien. Y al poco tiempo duplicó la tarjeta alimentar. Son 4 millones y pico de chicos. Entonces, eso estuvo bien, pero después los que trabajan, los economistas de la ADF, de UNICEF, del Observatorio de la ONCA, te dicen, bueno, pero la suficiencia se perdió porque con esa plata iban a antes. Pero bueno, esas son cuestiones de la micro y de la macro, sí. Pero hay que decir que él amplió la tarjeta alimentar. Uh-huh. Y además hizo otra cosa hace pocos meses, que nosotros también saludamos en las redes, que fue extender a lo que pedimos nosotros desde que apareció la tarjeta alimentar después de la IFE famosa, uh-huh, que es extender las familias con hijos hasta 17 años. Sí. Porque llegaba primero con hijos hasta 6, hicimos una incidencia muy fuerte, ahí con Arroyo creo que fue, y logramos que familias con hijos hijas hasta 14, y ahora lo seguíamos pidiendo que tomara toda la menor edad, cosa que el gobierno hizo. Entonces hay un juego entre la macro y la micro, yo no soy economista, donde después hay que hablar de la suficiencia de esas transferencias dinerarias que, insisto, se duplicaron, ¿no? Entonces, pero es otro ejercicio, que es un ejercicio además absolutamente abstracto, porque los niños no viven solos. Uh-huh. Los niños viven en una casa, cuando la pobreza se mide por hogares. Entonces uno cuando me dice 8 de 10 están por la línea de pobreza. Hay un error conceptual, pero ahora, inusual. Marisa, disculpame que te interrumpa. Hay también una preocupación alta por la cantidad de millones de pibes y pibas que se van a dormir sin comer. Digo, eso también me imagino que es parte del análisis, ¿no? Bueno, no, sí, claro, es lo que te iba a decir en este momento. Digo, nosotros no podemos calcular cuántos chicos se van sin comer, digo. No voy a decir eso, por eso te digo, por eso mismo, porque es la misma olla donde va todo. Es que la mamá dice, a esto le tocaron 25.000 pesos y se come 25.000 pesos. Entiendo. Todo lo ponen en la olla. Incluso las changas, no tienen changa, están mejor que cuando no la tienen. Entonces, hacer ese análisis, insisto, es un análisis abstracto. Ahora, si vos recorres el territorio, sobre todo en lo que hace a los comedores, cosa que hicimos nosotros a nivel nacional, hay una crisis de los comedores porque dejaron de recibir alimentos secos, ¿no? Uh-huh. Y hay 2 causas, la que inició el CELF y la que iniciamos nosotros. La nuestra está, lo voy a decir así sin que nadie se ofenda, durmiendo el sueño de los justos en la Corte. Sí. Mientras la Corte Suprema decide, lo que nosotros necesitamos es que los chicos coman, porque los chicos siguen comiendo mientras decide la justicia. Entonces ahí hay varias patas que problematizan el tema. Marisa, ¿cómo estás? Eugenia Museo te saluda. Muy bien, Eugenia. Te pregunto por Juan Bautista Ordóñez, que es el nuevo secretario de la Niñez, el tercero en menos de un año. Sí. Quiero saber si lo conoces. Al parecer el expertise que tiene no pareciera estar ligado al área de la niñez, sino que viene también de una empresa de apuestas, digo, hoy que también está todo este tema de... Yo jamás lo vi, no lo conozco, uh-huh, ni personalmente, y es la primera vez que escucho hablar de él en temas de niñez, ¿no? Uh-huh.
Ahora, nosotros, hay algo que nos preocupa no solo a mí, sino también a los defensores provinciales. Nosotros venimos llevando una lucha contra la ludopatía infantil, es decir, los pibes que apuestan en línea y las pibas. Y de repente aparece un señor vinculado a eso. Ahora, eso no quiere decir, a ver, que ese señor está vinculado a una empresa que es legal, no es ilegal. Y en general los chicos apuestan en una ilegal. Claro. Pero más allá de a lo que se dedique el señor, lo que sí te puedo asegurar que al menos no tienes la especialidad que por la Convención sobre los Derechos del Niño tenemos que tener todas aquellas y aquellos que nos dedicamos a restituir sus derechos vulnerados, sobre todo los DESCA, ¿no? Los económicos, sociales, culturales y ambientales. Claro. Claro, y aparte viene a ser la tercera persona en el mismo cargo en el último año. Esas otras dos personas que estuvieron, ¿qué tipo de políticas aplicaron, digo, o qué gestión tuvieron? Con la primera yo no tuve una relación por teléfono, después de mandarle un pedido de informes, donde de ahí de su contestación surge nuestra acción, que es una pagada. Nosotros le pedimos, él nos contesta que va a cambiar la política alimentaria del gobierno, y que ya no se van a comprar alimentos secos ni se van a repartir ni a comedores ni a merenderos, y mucho menos con intermediarios. Solo los que cobran por el PNUD, que son muchos curavilleros y algunos poquitos. Entonces, cuando lo que yo le pido, hacerlo sencillo, jurídicamente hablando, es una cautelar que dice, mientras usted pasa del plan A, que es el que se está aplicando ahora, al plan B, que yo no conozco ni hago juicio de valor, que no lo puedo evaluar. Mientras, en ese tránsito, usted tiene que seguir aplicando la política que venía aplicando el gobierno anterior. No puede interrumpir la entrega. Y eso en territorio generó realmente cierre de comedores, cierre de merenderos, que ese cierre provoque que algunos que daban de comer a 200 pibes hoy dan de comer a 350. Ahí tenemos un problema grave, la verdad. Y judicializado además, claro, por lo cual hay una sordera atonadora, diría yo, ¿no? Marisa Graham es con quien estamos hablando, es la defensora de los niños, niñas, adolescencias. Marisa, te pregunto con respecto a lo que uno puede aportar o desde tu lugar, desde tu área podés aportar, porque hiciste un comentario en un momento que me quedó resonando, que es esto de, bueno, sin que nadie se ofenda. ¿Vos sentís que ante cualquier crítica, ante cualquier comentario que, como decías vos, en todo caso puede aportar para ver dónde están los problemas a solucionar, se ofenden las autoridades? ¿Sentís que eso está pasando? El judicial se ofende a veces, por eso uno trata de, como vos tenés el expediente ahí, y el expediente lo tenés para resolver, y me pasa a mí como defensora, y le pasa a cualquier parte, cualquier juicio, preguntarle a cualquier mamá o papá que está con un expediente por qué sé yo, por cambio de colegio o por decidir el régimen de contacto, y están hace 3-4 años. Ahí hay un problema en la justicia, que la justicia tiene que resolver los tiempos, y yo creo que en este caso, no quiero pecar porque no es un dato, es lo que yo creo, es tan sencilla la resolución, tan sencilla, a punto tal es tan sencilla, el juez que le tocó, digamos, al CELS y a Grabois, de alguna manera cita nuestro expediente, y se hace nuestro expediente para fallar. Y ahí están sin poder cumplir todavía con una sentencia. Entonces, la justicia lenta no es justicia, eso no es un cliché, es una verdad absoluta, ¿no? Es el último lugar que tiene el ciudadano, la ciudadana, y en este caso los más vulnerables, para justamente eso, para que se restituyan sus derechos y se haga justicia con ellos o con ellas. Bien. ¿Crees que haría falta más diálogo entre las autoridades del Ejecutivo Nacional y la Defensoría, Marisa? Digo, sobre todo ahora que hay un nuevo funcionario en esa área. Nosotros no tuvimos buen diálogo con el primero, te soy muy sincera. Sí tuvimos un muy buen diálogo con Arnoldo, que creo que sigue, está en la Subsecretaría de Planificación Familiar. Con él hablamos, le advertimos, le decimos cosas que vemos nosotros en territorio, que desconocen, qué sé yo, el programa Progresar, o el programa Aunar Familias, programas que se desfinancian y las provincias tienen que hacerse cargo, o sobre todo en el caso de Aunar Familias,
Y después, teóricamente, el Estado Nacional le retribuye. Pero hay algunas provincias que pueden poner de su presupuesto un renglón, decimos nosotros, que diga unar familias. Pero otras provincias no pueden. Vos te escuchás a las familias, yo a las provincias, a los gobernadores, yo viajo por todo el país, y escuchás al gobernador de Casamate, al gobernador de Formosa, a todos, y todos dicen lo mismo. La provincia de Buenos Aires por ahí tiene un poco más de resto, porque tiene más población, tiene algunos lugares donde se tributa relativamente bien, pero también va a haber un momento en que esas cajas se van a terminar. Entonces ahí me parece que va a haber otro conflicto que, insisto, es superestructural y que nosotros sabemos, tratamos de incidir en la medida de lo posible. En algunos casos, durante todos estos 5 años del primer mandato, nos salió muy bien y en otras, bueno, esperemos que nos salga relativamente bien. El vínculo de las adolescencias, y te pregunto esto por último, Marisa, con el narcotráfico, que es algo que algunos sectores de la política vienen denunciando bastante. ¿Ustedes lo están viendo desde la Defensoría? Sí, a ver, hay alguna situación en algunos lugares, en algunas provincias, donde efectivamente hay un abordaje de frente a la ausencia del Estado, avanza el narcotráfico. Avanza como si fuese un Estado paralelo, digamos. No quiero exagerar, estoy exagerando, estoy llevando a un extremo, pero para que se entienda. Donde no hay Estado, avanza, ¿no? Entonces, le prometen cosas, le dan cosas a los pibes, le dan cosas a la mamá, al papá, le consiguen trabajo, le dan una chapa, le hacen un cuarto, lo que tendría que estar haciendo el Estado. Pero eso no es en todo el país, no se puede argentinizar el fenómeno que tiene Rosario hace muchísimos años, pero también es cierto que los niños y las niñas, pero sobre todo los varones, son aquellos que son más fácilmente captados, porque yo estuve en Santa Fe, creo que la semana pasada, sí. Y un santafesino me decía, nosotros no podemos competir sumando ningún programa, ni nacional, ni provincial, con lo que le puede dar un arco a un pibe y a su familia. Entonces ahí hay efectivamente hay una competencia absolutamente desigual y despareja, ¿no? Entonces, lo que nosotros preguntamos es que investiguen quién le pone un arma en la mano a un pibito de 13 años o de 14 o de 16, ¿no? ¿Quién es? Hay que buscar a ese, o el que está más arriba, o el que está más arriba. Si no cortamos en la cadena por el eslabón más débil. Entonces, ponemos preso a X niño, lo pide y mañana aparece otro, digo, es una cosa que no... eso es lo que estamos viendo y trabajando mucho con los defensores de Santa Fe y de Rosario en la red de defensores. Pero bueno, que efectivamente los pibes, a ver, es cierto que cuando se vinculan con el narco pueden cometer delitos y a veces delitos graves y a veces delitos aberrantes. Sí, y a veces... ¿Eso quiere decir que el Estado no tiene que hacer nada? Sí. Tiene que hacer más que con cualquier otro niño o cualquier otro pibe, ¿no? Porque algo está gritando. Marisa, gracias por estos minutos con Radio Splendid. Te mando un abrazo grande. Gracias a ustedes por llamar. Chao, chao. Abrazo grande. Ahí está Marisa Graham, defensora de los derechos